Bienvenidos a todos a este nuevo episodio número 3 del podcast Docente en Modo Avión. Tengo de verdad el orgullo, el agrado. Nosotros ya estuvimos conversando unos minutos antes de esta grabación con Rodrigo Masi. Él es profesor de lenguaje, además es magíster en ciencias de la comunicación y, como si fuese poco, le agregamos que también es un escritor publicado. Y te doy la bienvenida en este nuevo episodio y de verdad para mí es un orgullo poder tenerte en mi humilde podcast llamado Docente en Modo Avión. Primero que nada, haciendo honor y al placer de poder tenerte acá, de que me pudieses explicar un poquito quién eres tú y qué es lo que estás haciendo actualmente. Buenas noches, Cristian. Te agradezco la invitación. Creo que es muy buena opción. O sea, te felicito primero que todo por esta iniciativa que muchas personas que conozco dentro de los foros docentes, los cuales he participado, que no son pocos, son foros que básicamente hablan de, no sé si tangencialmente, pero hay mucho miedo un poco de pararse en una plataforma y decir realmente lo que es el acaecer, el acontecer actual y contractual de la educación en Chile. Pero de eso podríamos hablar líneas, pero infinitas. Una Hasta discusión bizantina. exactamente, de aquella. Entonces, te agradezco la invitación y creo que es muy buena instancia para que muchos colegas se puedan unir a entender un poco cómo funciona, porque lo que he podido resumir en estos 3 años fuera del aula es que muchos colegas tienen mucho miedo. Estoy en páginas de profesores, datos profesores, y veo mucha gente que está ahí empezando, gente que está eh, cambiándose de, inclusive de lugar de trabajo dentro de un mismo establecimiento, dudas muy cotidianas y que pasan porque los ejercicios pedagógicos no son únicos dentro de los establecimientos. Lo primero que quiero aclarar que los establecimientos y para conocimiento de la población en general, que mucha gente que desconoce el, el, el trabajo docente dentro de los establecimientos. No se evoca al mero hecho de aula. Eso es lo que tiene que salir bien, de hecho. Lo que no sale bien es que muchas veces tenemos o nos encontramos con problemáticas enormes dentro de los establecimientos de las cuales como parte de la comunidad educativa tenemos que hacernos cargo. Entonces, desde ahí parte un poco el derrotero de cada uno dentro de su propia línea de trabajo y dentro también de la propuesta de trabajo que tenga cada unidad académica, educativa. Y creo que es súper importante dejar definido qué es lo que está soslayando tanto el Ministerio de Educación, pero cuáles son dentro de ese soslayo las prioridades. Y creo que hay una desconexión enorme, a mi entender, con 17 años de docencia en aula y 3 años fuera. Creo que hay un tremendo trabajo que hacer ahí. Es un trabajo enorme, un trabajo muy profesional, humano, un trabajo muy humano que hay que hacer. Y que tiene que converger en que las ideas no son propias de un estamento único y, y derivado a realidades únicas, que hay una multiplicidad de realidades de las cuales el sistema no se está haciendo cargo. Entonces, hay un montón de cosas que podemos conversar, pero voy a escuchar tus preguntas y nuevamente te agradezco por la oportunidad. Para poder partir con este ciclo de entrevistas, bueno, te vuelvo a repetir, de verdad que estoy muy orgulloso de tenerte acá, Rodrigo. Eh,
eh, también quedé impactado con lo poco y nada que hemos conversado hasta el momento. Y me gustaría partir con lo siguiente. Así como lo he hecho con los otros entrevistados que he tenido hasta el momento, me gustaría preguntar cómo fue tu camino que te llevó a la docencia y cuál fue ese gatillante que dijo en ti, sabes qué, esto es lo que quiero hacer, a esto me quiero dedicar y por esto voy a invertir 5 años de mi vida en la universidad. Que, para responder eso tengo que ir a mi vida personal más que todo, porque eh, soy hijo de director de colegio. De partida ya tengo una brecha importante que... El tema es que dentro de esto hay mucho de la vida personal, ¿ya? No vengo de una familia que ha sido constituida papá, mamá. Mi padre se fue a los 6 años que yo tenía, soy el del medio. Mi padre se fue a los 6 años. Entonces, como referente pedagógico, también me hizo clase, y todos los hijos de profesores sabemos lo que significa eso. Por lo tanto, también entiendo que desde muy temprano hubo un desconocimiento de quién era, o de hacer la diferencia entre el docente y el papá. La imagen paterna me la dieron básicamente mis abuelos, o mis nonos, como voy a llamar. Eh, pero, pero la idea propia de la pedagogía fue porque nació, toda decisión nace con una premisa positiva o negativa. En mi caso fue negativa porque tuve un accidente muy pequeño en donde yo me enfrenté a rehabilitaciones constantes, 6 operaciones, soy discapacitado, tengo una lucha constante desde la infancia. Mi infancia no fue muy linda, por el contrario, fue bastante difícil, pero eso me ayudó también a generar no una animadversión en contra de la escuela, sino que verlo en lo positivo. Cuando era pequeño sufría mucho bullying. Entonces, para mí fue una lucha constante estar en un, y un desafío, obviamente, estar en un comprender lo que ocurre sin merecer lo que te pasa. No sé si me explico. Sí, sí, Eh, claro. pero sí, estudié en colegios, en mis 45 años de vida, y en mi etapa de educación secular, tuve la oportunidad de estudiar en colegios privados pagados, en los estamentos particulares subvencionados y también en el sistema público. Así que de todos los, conveniendo en que soy de la generación X, soy nacido en el 80. Entonces pasé por todos los procesos educativos y los cambios post 90 y post retorno a la democracia que todo ser humano pasa. Somos de la generación de personas que salieron de la educación de los 80 y nos enmarcamos en una estructura de cambio en los 90 que muy poco, bueno, ya es un tema gigantesco que se puede hablar, porque la reforma educacional y todo el cuento que fue un experimento básicamente alquímico, y que me dio así como eh, a priori de poder reaccionar un poco a lo que me estaba pasando como estudiante. Me dio la señal de que yo tenía que vencer mis temores también. Entonces me dediqué a la educación básicamente porque fui un tipo vulnerado desde pequeño, muy pequeño, en colegios pagados, en colegios particulares sancionados y en colegios públicos. En todos los lados viví lo mismo que han vivido muchos de nosotros y de nuestra generación, porque antes el bullying no tenía un trato ni un trabajo evocado a desarrollar patrones de mejora en ese sentido, sino que el establecimiento se quedaba pum y todo se arreglaba de manera interina. Y hoy día existe la estructura de la comunidad de convivencia escolar, existen un montón de leyes que están apoyando esto y que yo me alegro mucho. Y que también tengo muchos
mucho juicio crítico para respecto del funcionamiento de esto, porque es muy dispar, es muy difícil trabajarlo en una línea común de trabajo, sobre todo digamos, con las leyes que hoy día imperan y que operan para que los estudiantes no sean vulnerados, pero que la comunidad educativa se dé cuenta de eso. Entonces, mucho de eso tiene que ver también con la decisión mía de tomar la pedagogía como un desafío, y dentro de todo, de estos años que yo pude desde el día uno ejercer mi profesión, lo lo puedo decir claramente, para mí fue una terapia constante, en donde he tenido la oportunidad de trabajar en todos los contextos. He trabajado en ciudades, he trabajado en semiurbanos, he trabajado en zonas rurales. Mi experiencia en el aula es bastante nutrida en torno al contexto. Y esa experiencia me ha llevado también a ir mejorando ciertas cosas que no tenía incorporadas yo mismo. Parte de esto, la comunicación ha sido fundamental. Para mí, la comunicación es lo básico para todo. O sea, el orden en el cómo nos relacionamos es lo fundamental, lo basiquísimo. Nosotros, si sabemos comunicarnos, no habrían tantos problemas entre comunidad educativa, entre alumno, profesor, entre profesores, apoderados. La comunicación es clave. Hay un tema ahí que no se ha trabajado dentro de las unidades de convivencia, y es un tema que da para muchísimo. Ahora, en base a lo que tú mencionaste, me llama la atención un tópico que se mantiene en todas las personas que he tenido el agrado de entrevistar, es que existe una etapa de, en tu caso fue como de sanación, por lo que logré entender, que te Sí. llevó a la pedagogía, pero también hay un componente muy grande de idealización, en el cual uno pretende, no sé si estará bien utilizada la frase, pero cambiar el mundo a través de nuestra posición. Yo, Y yo creo que todos los que estudiamos esta carrera por vocación entendemos que hay algo que cambiar de partida. Nadie se mete en educación porque cree que la educación es un puente para que los niños salgan educados y que todo está bien y que todo va a seguir Happy Hawaii con la palmera en la playa. No. Yo creo que todos los que tenemos este cuestionamiento permanente de saber por qué es necesario mejorar. Lo que yo obtuve con cada uno de los cursos que yo he hecho, los diplomados que yo he podido realizar en distintos lugares, en Chile, en el extranjero, todas esas cosas te dan atisbos de por qué la educación es la única herramienta que tienes de transformación, no tan solo social, sino que es una transformación progresiva del ser humano. O sea, una carrera eminentemente humanista como eh, psicología, psiquiatría y todo lo que tiene que ver con las ramas humanísticas, ¿no es cierto? Pero la que da cuenta de todo el proceso en donde tú insertas un estudiante a través de aprendizajes activos, en donde los niños entienden por qué es importante aprender lo que les estás enseñando, que eso es lo primordial. Algo que en nuestros tiempos la educación no se ocupaba era que nosotros no entendíamos algo y era porque éramos malos estudiantes o prácticamente tontos, si cabe la palabra. El profesor tenía la razón independientemente de la metodología que ocupara, y tenía la razón, y era indiscutible y inapelable lo que él decía en aula, y nosotros nos evocábamos eso. No había un juicio crítico que desarrollar, porque el conocimiento era incuestionable. Y eso ha cambiado con el tiempo, y yo lo tomo muy positivo, porque de una forma reactiva la educación se vuelve hacia nosotros, de cara a nosotros, para a nosotros entregarnos el desafío de decir, claro,
Esto es conocimiento nuevo. Ahora, no sé si tú compartes la visión que yo tengo respecto a lo que tú estás diciendo, que efectivamente el paradigma educativo cambió desde la premisa de que el profesor vomita ese conocimiento y el estudiante está obligado a aceptarlo, ¿cierto? De hecho, de ahí viene la Exacto. visión alumno, el cual significa que una persona no tiene luz y nosotros como una especie de mesías vamos y le entregamos ese conocimiento que lo va a sacar de la caverna eh, para ser una persona de bien. Sí, Pero si bien es cierto, este paradigma cambió y que yo también comparto contigo la posición sin querer ser salamero, de que para bien cambió, pero también muy personalmente siento que no se nos entregan las herramientas para poder llevar a cabo esa diversificación del aprendizaje, porque si bien es cierto, actualmente existe una cantidad de horas no lectivas en las cuales nosotros vamos a poder desarrollar material adecuado para todos esos tipos de necesidades diferentes, pero en la praxis todos sabemos que eso no existe. no se respetan. Es Ujú. que ahí las líneas de trabajo, por eso te digo que hay un déficit. Es un mito que existe un déficit profesional, es un mito, y te lo digo, pero a nivel académico, yo trabajé en centro de formación técnica, en universidad en pregrado, soy profesor básico, he trabajado en ciencia media, eh, y te puedo decir que es un mito absoluto y muy, muy sesgado de parte de las autoridades que digan que existe falta de profesionalismo docente. Yo creo que es totalmente una alineación casi irreverente, por decirlo de alguna manera, porque denota un desconocimiento de la realidad docente, pero extrema. O sea, profesionales en la educación existen en todos los niveles, gente capacitada existe en todos los niveles. El problema que tenemos es mayor y está en las líneas aéreas, como le digo yo. Llegar hasta donde está el propósito político de la educación. El propósito político de la educación no es entregar estudiantes como lo dicen los planes de estudio, con pensamiento crítico, juiciosos, que analicen, porque eso es en un papel es un ideario, ¿ya? Es un constructo ideal que a nosotros nos permite tomar una directriz hacia donde nosotros alineamos los vectores para poder desarrollar nuestras metodologías de enseñanza o tomar eso como fuente para llegar a una condición ideal siempre y cuando alcancemos esa condición. Pero hoy día vemos en la cancha que eso no existe. O sea, las condiciones ideales los tienen los colegios particulares pagados. Aquí la realidad en la nueva región son 5 o 6 en Ahora, Temuco, por también ejemplo. ese fenómeno es un poco también multifactorial, bueno, de hecho no un poco, es multifactorial en el sentido de que eh, yo sin un análisis científico, lo estoy diciendo, sino solamente desde la experiencia que he tenido en el aula, es que también me ha tocado trabajar en instancias particulares y el capital cultural que traen los niños es Es completamente diferente al distinto. capital cultural que Sí, trae es que un es estudiante. impensable. Por eso ahí vamos y vamos convergiendo hacia la línea de lo que vamos a ir poniendo en claro, que es que yo no puedo, yo estudiando en colegios particulares pagados como el Claret, por ejemplo, cuando estudiante básica, primero básico, segundo básico, con una base sólida de profesores expertos y que también tenían en cuenta que el estudiante, el educando, el alumno, el pupilo, como le decían en ese tiempo, era, ya venía con una base ya estaba establecida desde la casa, por ejemplo, la lectura ya venía con un ejercicio de la casa, en el caso de los profesores, de los hijos de profesores,
ya veníamos con un condicionamiento previo a la Presto, mucho antes que eso. Me acuerdo yo bueno, yo no lo recuerdo yo, pero mi, mi mamá se acuerda que yo aprendí a leer a los 4 años. ¿Entiendes? Entonces, porque los estímulos que tiene un estudiante con ciertas condiciones, y no va tanto en lo sociocultural, sino que no va tanto en lo socioeconómico, sino que va más allá de eso, sino que va con el enriquecimiento que te va aportando la familia por ambas partes. Tú vas construyendo un aprendizaje que ya previo a la escolaridad te significa un, eh, un capital al que tú llegas a enfrentarte. O sea, yo también he tenido a estudiantes que han sido aventajados porque y vienen con ese capital y obviamente tenemos y nos debemos a esa estructura de capital cuando ellos mencionan que le leían por las noches, que los papás, a pesar de cansados que llevaban el trabajo, estaban con ellos un ratito y leían un cuento o que participaban dentro de eso. Aquí hay un problema sociocultural enorme y tenemos que las familias hoy día, y pues esto, insisto, es la estructura política, y esto no tiene que ver con sectores políticos, esto tiene que ver con un ideario político que le sirve tanto al progresismo como al otro sistema que está imperando hoy día, que Bueno, es entender que el estudiante, la escuela o el colegio o el liceo o el college, como le quieran llamar, pasa a ser el 80% de la vida del estudiante. Por lo tanto, la inversión de la familia es mínima. Y en eso yo creo que la mayoría vamos a estar de acuerdo. tú tocaste algo que me llama la atención, si bien es cierto, nos estamos alejando un poco del motivo de este podcast, pero la verdad que es tremendamente interesante la visión que tú tienes de la educación. Y como dije antes, sin querer ser salamero, pero ¿Mm? adhiero bastante a la crítica que estás haciendo porque es una crítica generalizada entre nosotros los docentes. No es, no es algo único, sin restarle méritos a tu visión intelectual respecto a la situación que vivimos hoy en día nosotros los profesores y profesoras de Chile y Claro. tal vez del mundo. Pero hay algo que me llamó profundamente la atención que mencionaste tú, que es la política, cómo interviene en el currículum nacional. Y Por supuesto. alguna vez en la vida, a un profesor de la universidad, que la verdad que nunca lo tomé en cuenta hasta que yo mismo lo vi con mis propios ojos, que el currículum no es más que una construcción política. Exacto. Entonces, cuando vemos que cada gobierno de turno, sin tener una mirada de Estado, sino que más bien una mirada sesgada, hace cambios antojadizos, va generando y va sumando cada día más que una solución, un problema a esa tremenda mochila pesada que nosotros llevamos. Y no solamente nosotros, también los niños y niñas que se están educando. Los estudiantes y los apoderados y todas las comunidades educativas. Sin ir más lejos y siguiendo la misma idea, ¿por qué crees tú que el colegio de profesores siempre le piden opiniones tangenciales y nunca los hacen participar de lo que realmente importa? Siempre tenemos soluciones parciales y aisladas de los problemas de base. Voy a citar solamente este tema tan manoseado. Yo soy profesor colegiado, bueno, ¿hasta cuándo ejercí? Profesor colegiado como 7, 8 años, no recuerdo bien. Eh, y claro, trabajé en colegios particulares subvencionados y después trabajé en el sistema público. Y claro, ahí se aplica el estatuto docente en su totalidad con las leyes y todo, y los pros y los contras que tiene también. Tiene más pro, obviamente, porque hay mucho más defensa ante cualquier cosa que ocurra, porque en esto nosotros nos quedamos muy desvalidos, pero sin irme del punto, eh, cada reunión, y yo sigo con el canal conectado al Colegio de Profesores, sigo con la información actualizada de don Mario Aguilar, eh, que él ya fue presidente anteriormente, con una subrogancia que tuvo
con este otro caballero que también lo conocí en persona allá en el sur, en Magallanes, y que nos invitamos a una cena con el colegio de profesores de allá. Pero las problemáticas son básicamente siempre las mismas. El tema de la deuda histórica y de todo esto que no ha llegado nunca a un punto final y que parece una teleserie, como se dice, eh, un, un trencito de historias que van pasando década tras década y que se van acumulando en un lugar. eh, y que los profesores siempre están reclamando por cuándo se cumple la justicia, de cuándo termina esto. Ese proceso no es antojadizo. Esa dilatación de distintos procesos en las distintas administraciones que han pasado los gobiernos se ha ido dilatando porque no existe, y vamos siempre a llegar al mismo punto, no existe una metodología de financiamiento activo de la educación que permita que la educación se deslinde de todos estos marcos en los que está, lo que se fue desarrollando en la historia perteneciente a la educación al fisco, municipalizaciones, desmunicipalizaciones, y hoy día tenemos los famosos SLAM. Con todo eso, tú te podrás dar cuenta que si nadie le puso el palo al gato, por decirlo de alguna forma bien coloquial, en la antigüedad, y que no tuvo la voluntad de solucionarlo, hoy día de forma parcial se le ha dado solución a ciertas, con cierto alcance, digamos. Pero si tú tomas solamente ese ejemplo, imagínate lo que pasará con el currículum, en donde nosotros como profesores, yo me acuerdo, hace 8 años creo, tuvimos una reunión en Santiago, profesores colegiados, yo pertenecí en algún momento a un sindicato del sur, o sea, a una directiva de colegios que eran más bases en Punta Arenas en ese tiempo. Y fuimos a conversar este tema. ¿Y por qué? ¿Por qué las bases nacionales no pelean para estar ahí con el Consejo de Rectores, peleando con el Ministerio para ver cómo acomodamos un currículum inclusivo, un currículum no estandarizado perimetralmente para un aula, sino que extrapolado para muchas aulas, un currículum sesgado, netamente metido en competencias como la PISA, como estas intervenciones internacionales, en donde uno, claro, es medido como si estuviera en el ATP, pero se olvidan que esto no es un juego de tenis, que no es un juego de tenis. O sea, esto es cómo nosotros desarrollamos la visión cultural de la educación en un país. Por lo tanto, la cultura jamás tiene que estar desprendida de la educación. Hay algo que, pucha, yo a todo momento siempre digo que me llama la atención porque de verdad que me impacta, y es una crítica que yo siempre he hecho, me impacta escuchar este nivel intelectual en la discusión docente porque, vuelvo a repetir, también me impacta que no existan esas instancias y muchas veces me desmotivó y me molestó profundamente que siempre los consejos de profesores o ese tipo de instancias que yo siento que son para debatir intelectualmente el cauce en el cual estamos llevando se transformen en cómo va a ser la gala folclórica sin desmerecer aquello, o por favor profesores llenen su leccionario en Siscol o en lo que sea, y no se presenta esta discusión tan necesaria. Ahora, dicho eso, como te decía, me impacta profundamente la visión que tú tienes y recordé una frase, ya que tú eres profesor de lenguaje y experto en comunicación, que hace Cortázar la analogía entre el Vox y la novela. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar esa analogía que básicamente dice que el Vox
Perdón, hace la analogía con el cuento y la novela. Hace la analogía con con el Sí, boxeo. Que hace, el, hace, el, hace una especie de regla de tres simple en donde claro. eh, el cuento queda bien parado, sí, recuerdo. Que el cuento gana por nocaut y por supuesto que Claro, gana por nocaut porque el cuento es una extensión bastante breve del relato y lo hace con muchos más hechos que con detalles. Por lo tanto, exacto. también se hace mucho más lúdico para leer para las personas que se están iniciando en la literatura, porque imagínate leer a Bolaño de primera, te mueres, pues, ¿cachai? Y No, y de partida Bolaños no es una lectura para nada fácil, ni siquiera para los profesores. Voy a tomar tu punto, lo que Cortázar quiere, lo que hace referencia a esa regla de tres simple en donde el cuento sale ganando, para mí es casi matemática, eh, es porque él nunca se desprende de lo que realmente es esencial, que es partir de la base. El cuento, por muy simple que sea, contiene argumentos de novela, contiene argumentos de un bestseller, de un relato importante, pero se simplifica cuando tú quieres decir muchas cosas. O sea, por muy sencillo que sea el cuento, por muy fácil que se pueda manejar el lenguaje dentro del cuento o desarrollarlo, es muy importante la significancia que está más allá de lo evidente. Por lo tanto, nunca perder lo fundamental. Crear bien un cuento significa, te da la premisa de que una novela tiene que ser excelentemente bien creada. Por lo tanto, es un pie mayor hacia una extrapolación literaria que te va a dar muchas más herramientas en el futuro. Yo creo aquí, que perdón, Cortázar le apunta muy bien ahí a lo que en ese... Él lo hace como un convenio y lo hace muy bonito, porque también tiene mucho de poético. pero ¿a dónde yo quería llegar con esto? Que lo recordé, que yo siento muchas veces que la educación, como decíamos que es una construcción política, Sí, muchas veces los gobiernos se enfrascan en ganar por knockout pensando en esta visión mesiánica de turno y cierto. siendo que la educación debiese construirse como una novela de largo aliento, donde Sí. debiese ser transversal a una visión política y volviendo a ser majadero a una visión de Estado y Bueno, que sí, eso nos mira, arrastra a tener esta situación actual. la conversación que he tenido con algunos colegas docentes, porque, colegas que, bueno, conozco, muchos docentes de la academia regular, formal, que están formando los nuevos docentes y que ellos también dan cuenta de la gran deserción que existe en la carrera, porque en realidad la carrera es netamente ni siquiera científica. Porque si fuera científica, te daría un plus, ni siquiera humanística, porque ya pasó a ser humanística, sino que es de conocimiento duro y que es lo mismo que nosotros tenemos que replicar en el aula, básicamente. Que está relacionada con conocimientos ideales, que eso lo entendemos nosotros en el aula, porque los conocimientos ideales que nos entregan a nosotros o las herramientas para el ejercicio docente, la metodología ideal, tú la descubres cuando estás en el aula, no la descubres en la universidad. Entonces, parte de esa premisa, que parte siendo una carrera que dura 5 años y que muchas veces tú tomas una mención, en mi caso una mención, que tomé posterior, una licenciatura que viene también anclada a la carrera y que también te lleva a poder mejorar aspectos, pero aspectos académicos, porque el ejercicio docente es eminentemente práctico. Por lo tanto, hay muy poco tiempo de esa praxis dentro de la carrera. Son cápsulas cada año. Son cápsulas muy breves, de las cuales el 50%, casi, bueno, en mi tiempo fue eh, 70% teoría y práctica 30%. Por lo tanto, cada año yo iba quedando en un desfase de lo que era la realidad y también desconociendo la realidad que me iba a tocar, porque el campo laboral uno lo desconocía absolutamente. Mi universidad, que tuvo convenios con ciertos municipios de la región, nos permitió hacer las prácticas en la educación pública y claro, fue una gran oportunidad que tuvimos.
pero sí, súper importante es rescatar que dentro de todo ese proceso de la educación formal que los profesores tenemos, hay siempre, como dijiste, voy a tomar eso, que siempre hay un profesor que te marca una pauta que es inolvidable. Y yo tuve un profesor de currículum, me acuerdo de currículum 1, 2, 3, 4, 5. Y don Ricardo Garrido, era un maestro. Él decía que nosotros teníamos que hacer que la metodología valiera la pena, no tan solo para el condicionante del día a día, no tan solo para una clase, sino que esa clase, si era realmente buena, se transformara en 10 clases más. ¿Te das cuenta? Entonces, el currículum, así como tú lo manejas, como hacia dónde te orientan las directrices académicas a llevar al estudiante, que son conocimientos duros, que sí tienen que obtener a modo de aprendizaje significativo. Pero ¿de qué es lo que no se hace cargo la academia? Me decía don Ricardo Garrido. ¿De qué es lo que pasa con ese conocimiento una vez que se obtiene? Y ahí entra el maestro. Porque los estudiantes van a obtener un conocimiento, vamos a tener un instrumento de evaluación en donde el estudiante va a obtener un puntaje a lo mejor ideal, a lo mejor regular, a lo mejor deficiente, pero si nosotros no entendemos hacia dónde vamos a orientar ese conocimiento una vez que el aprendizaje se ha obtenido, ¿cuál es la significancia de que el niño siga aprendiendo del mismo conocimiento o del mismo aprendizaje? Nosotros tenemos que llevar a una evolución de la educación y eso no está netamente en cuatro paredes. Eso está en la vida diaria y eso lo podemos ver en la educación que partió como una utopía en el Oriente y que hoy día es una educación de primer nivel. Aparte que la rigurosidad está basada en el valor que tiene la familia. O sea que todo indica, nosotros tenemos todos los indicadores para tener un excelente sistema educativo. El problema es que nuestro propio jefe no nos permite generar esas condiciones que nosotros tenemos que, las condiciones ideales las generamos nosotros. No vamos a llegar a ningún establecimiento en este tiempo, ni en los anteriores, que estén en condiciones ideales. Las condiciones ideales las creamos nosotros como docentes. Pero para eso necesitamos los instrumentos y en ese aspecto el currículum es absolutamente deficiente. Es carente de todo propósito educativo. Y no me voy a meter con la evaluación docente porque eso es un chiste. Hemos No, y llegado a eso sí reuniones quedaría para gigantes una con eso. discusión de 1000 años. De O hecho, sea, tuve el agrado de comunicarme con una persona que se dedica, que también hizo a través de su propia iniciativa un grupo de Facebook que se llama Evaluemos la Evaluación y que es una tremenda instancia para poder depositar nuestras frustraciones a nivel intelectual respecto a porque, la evaluación docente. Y hay algo que me llamó la atención respecto a eso, antes de retomar lo que estábamos conversando, que la evaluación también es tremendamente política y sesgada al gobierno de turno, y ya de antemano se está sabiendo de que este año las evaluaciones van a ser bastante negativas para que no puedan ascender los docentes y así el Estado pueda aplicar ese recorte presupuestario que ya se anunció desde bueno, diciembre en la campaña. de partida yo tengo colegas que están en nivel experto 2 que están con una pyme y se retiraron. O sea, a 3 años que yo tengo de retiro, ellos hace 2 años, 1 año o 2 se retiraron. Tengo dos colegas que están en experto 2 y se retiraron porque sus colegios, después de 20 años de trabajo, no les van a reconocer la cantidad de plata que tienen que pagarle por estar en esa condición y haber obtenido esa evaluación. Primero que todo, y ahí coincido con el análisis que hizo el presidente Mario Aguilar hace un par de meses atrás, y que lo hizo mucho antes de que lo subrogara el otro, que es ahora el secretario del Colegio de Profesores, que también opinamos exactamente lo mismo, y que se ha dicho en programas de televisión abierta, como Estadio Nacional, en donde Mario Aguilar estuvo en 3 oportunidades,
y donde don Carlos Díaz Marchán, que era el presidente anterior, que hoy día es secretario nacional del colegio, eh, explicaron muy bien por qué la evaluación docente que se implementó a través del ministerio con la aprobación del Consejo de Rectores es un pésimo instrumento, un instrumento absolutamente deficiente, absolutamente sesgado, deficiente y tendiente a que hayan competencias básicas dentro de algo que se puede saltar absolutamente como la barrera de un, eh, de un portafolio que yo tengo conocimiento que muchos colegas los mandaron a hacer. Yo soy bien honesto, o sea, muchos colegas mandaron a hacer el portafolio y a algunos les fue bien y a los que gastaron más plata les fue pésimo y a otros que gastaron menos les fue excelente. Por lo tanto, con ese marco de referencia tú te dices, chuta, ¿y qué estoy evaluando cuando me están evaluando? ¿Me están evaluando una clase grabada que la puedo maquetear como yo quiera si tengo un curso regalón? Es que ahí también entramos en otra área Claro, que tiene, bueno, tiene relación con lo que estamos conversando, que si bien es cierto, la educación está sesgada a cierto periodo de paradigma político, de gobierno, que va evolucionando, la evaluación docente también está enmarcada en lo mismo a nivel micro, donde cada evaluador analiza con una rúbrica, pero al fin y al cabo es dependiendo de sus experiencias, de cómo él asume a través de la pantalla. Lo que hizo el docente es si él le dice, cumplió el propósito, entonces le vamos a dar en la rúbrica la puntuación máxima. Pero ese criterio, como es personal y no está bien estandarizado, porque convengamos que no hay de nada está estandarizado, se produce esa problemática, donde, como tú mencionabas, un mismo colega que puede haber hecho la evaluación docente a dos profesores distintos, uno va a salir destacado y el otro va a salir con una evaluación deficiente. y eso atiende a que si tampoco es en una línea, porque como dices tú, es básicamente en donde yo me enfrento, porque tampoco yo represento mi realidad cuando yo me enfrento a la evaluación docente. Se supone que yo tengo que tener competencias mínimas o máximas, y eso tiene que quedar demostrado, pero tampoco el instrumento apunta a eso. El instrumento apunta si es que yo estoy realizando bien mi trabajo diario, que es absolutamente sesgado, porque es lo mismo que decirle a un banquero si sacó las cuentas bien hoy día y mañana se equivocó en la cuenta pública que entregó a fin de mes, o porque le fallaron, no sé, en el PIB del banco tenía que tener, no sé, cuántas entregas de talonario y me equivoqué en 3 tercios porcentuales. Entonces, ¿yo me van a evaluar porque yo me equivoqué o porque yo hago bien mi trabajo? Mi trabajo es llevar bien las cuentas en ese ejemplo. Me puedo equivocar, pero para eso yo tengo instrumentos de corrección. Y eso es lo que no existe. ¿Me entiendes? Porque después de que a ti te va mal, ponte tú, yo no me he evaluado nunca, porque cuando yo tenía que evaluarme, cayó la pandemia. Y cuando quise evaluarme, estaba trabajando en un colegio de 1.500 estudiantes, en donde estaba haciendo clases de ciencias naturales, y yo no quise evaluarme porque no es mi área, porque yo puedo ser perfectamente conocedor de todo lo que es biología, física y química, pero no soy experto en el área porque no fue el área que yo tomé. Por lo tanto, yo negué esa posibilidad y pedí eliminar esa parte. En ese año me salí de la evaluación porque era la oportunidad de hacerlo, que fue el 2021. Y que en realidad no estaba ejerciendo como profesor como para decir, como profesor de lenguaje para decir, claro, yo me puedo hacer cargo de esto, porque no me estaba dando la oportunidad el colegio. Entonces, esa es otra parte del déficit de este sistema que nos evalúa, que no todos estamos en condiciones pares para entender
que no todos podemos evaluarnos en todo, porque no todos son profesores generalistas, ¿me entiendes? Entonces, hay un montón de déficit dentro del sistema de evaluación y lo otro que muy poco refleja de la realidad lo que es el tema de evaluación. Porque, como te digo, al no enfrentar la evaluación por un tema personal, que yo me sentí que no era la condición que yo iba a rendir mejor, porque podía salir perjudicado, o por miedo, o ponerle tú, por cualquier condición que yo sentía que iba a salir totalmente desfavorecido. Creo que todos los colegas tenemos el derecho y el deber de exigir que la evaluación sea dentro de nuestras competencias y no fuera de ellas. Por lo tanto, también hay un déficit en el sistema. Ahora, yo tal vez lo que voy a preguntar ya se respondió desde hace media hora atrás y de verdad yo siento que es así. Porque nos hemos enfrascado, bueno, en realidad no nos hemos enfrascado en nada, sino que yo te he escuchado atentamente y has hilado la cruda realidad de la docencia desde una intelectualidad que realmente admiro, te lo digo muy en serio, y que cuesta tener este tipo de conversaciones de este nivel de profundidad. Pero, haciendo la pregunta que de todas maneras la tengo que hacer, ¿qué fue lo que a ti te llevó a decir, hasta aquí llegué, ya necesito entrar en el docente en modo avión porque de verdad que es ya la gota que Sí, te rebasó el entiendo. vaso Te o no sé entiendo. cómo decirlo? ¿Qué fue a ti lo que te llevó y te hizo ese clic a decir, hasta aquí llego, busco otro camino? Mira, no voy a ser ni polémico ni me gusta dramatizar mucho, pero sí voy a ser a lo mejor dramático en lo que te voy a decir, pero todavía me causa curiosidad que en Venezuela, Ecuador, creo que era la colega, en donde se hizo viral cuando ella estaba dando clases online y realmente se quiebra y dice, de verdad los niños no quieren aprender, pero en realidad voy a hacer, ¿por qué no lo quiero dramatizar? Porque la colega tiene razón, porque ella como ser humano se sintió absolutamente como muchos nos hemos sentido, y en eso quiero ser muy empático. Muchos nos hemos sentido en la condición de no tener las herramientas como para vencer esta brecha sociológica, cultural y profundamente política y sesgada de la educación, en donde la escuela o el establecimiento pasa a ser la nana de turno y en donde la familia está totalmente desprovista de herramientas por la cantidad de la carga horaria de trabajo que tiene, en donde básicamente salen desde que los niños entran al colegio hasta que después son adolescentes universitarios y se dan cuenta esos padres que no conocen a sus hijos, que es una realidad flotante y absolutamente actual absolutamente, en todos los niveles, más que todos los niveles educacionales, digamos más de clase media si se quiere, pero profundamente arraigado en la cultura chilena. Y lamentablemente para eso tú tienes que hacer una introspección y un análisis. La colega estaba profundamente afectada porque ella no podía hacer su trabajo y lo peor que puede hacer un docente es sentir culpa por algo que no puede controlar. Y creo que es profundamente humano también analizar la parte que sí puede controlar, que es tomar decisiones importantes. Si bien es cierto, las decisiones nunca son fáciles de este tipo, nunca, siempre son difíciles, hay una brecha que vencer y la discusión ya está abierta, está establecida. Nosotros tenemos un muro político que vencer. Tenemos tecnologías a las cuales adaptar la educación que el 70% de los docentes de la educación chilena no manejan. Sistemas educativos que si bien es cierto, se interesan por mejorar, pero se privatizan, porque, porque eso es lo que refleja la educación.
Si hubiese dejado de ser un negocio, entonces no estaríamos hablando de estos temas. La educación no puede ser un negocio. Y estoy hablando lejos de la política. La educación es un derecho fundamental. Es como la libertad. Yo tengo la libertad de educar a mi hijo en una escuela privada, una escuela particular sancionada, una escuela pública, así como mandarlo a una universidad privada o una universidad pública. Tengo las dos opciones en Chile. Pero no podemos basarnos en un sistema educativo único que permita desarrollarnos únicamente en una sola línea, que nos permita optar a una línea vertiginosa de opciones laborales, que hoy día, por lo demás, todas las carreras, la mayoría emblemáticas, están sobrepobladas y no tienen campo, salvo algunas ingenierías que se han abierto últimamente. Y bueno, las carreras tradicionales son costosísimas y están fuera de las posibilidades de la mayoría de las personas, que fuera de este como eh, eh, de esta triquiñuela académica que se ha llamado PAES, que se ha llamado un montón de cosas, en donde los niños a los 18 años, y yo di la PA, me acuerdo, la PA, Términos y pareados. claro, y en donde con 18 años yo tenía que decidir lo que quería hacer en la vida. Yo con 18 años no tenía idea si me gustaba leer por intellado. Ya estaba escribiendo, pero no tenía mucha decisión de nada. A los 18 años te estás definiendo ciertas cosas. Obviamente lo estoy poniendo como ejemplo, porque sí tenía claro que pertenecía a un club literario, sí tenía claro que me gustaban las letras porque era una forma de liberar un montón de ideas que yo tenía en principio. Sí empecé a escribir en talleres literarios, sí me gané la beca de la Fundación Neruda, sí me gané un montón de cosas, pero es un caso particular de muchos otros, pero no es un general común de todos, no es un común denominador. Por lo tanto, nosotros nos debemos a los que no están dentro de los grupos cúpula de nosotros. Nos debemos a que esto se tiene que masificar. No puede ser para algunas personas que tenemos la oportunidad y otras no. Ahí, La educación tiene que ser un derecho, o sea, un derecho, no puede ser un lujo. mira, Y no, es no, basado en la premisa de que ese lujo te permite a ti optar por múltiples decisiones. no puedo evitar Eh, pensar en lo que estás diciendo y todo el rato se me vienen a la mente cosas. Y como también tú eres un asiduo lector, que no es mi caso, trato de hacerlo, aunque me auto obligo muchas veces, que justamente antes de ayer comencé a leer La rebelión de las masas de Ortega y Gasset, y que es un libro bastante antiguo y que justamente tiene relación con lo que estás diciendo, pero súper contingente a cómo se nos está enseñando a nosotros a hacer una masa, tanto a nivel de profesores como nosotros vamos a estar formando estudiantes, sin poder rescatar y levantar esas individualidades que todos tenemos y esos dones que todos tenemos o desde el nacimiento o a través de nuestro ciclo de formación, y que simplemente se nos hace una masa funcional en aras de ser buenos ciudadanos a un sistema político o de paradigma. que exactamente, y ahí te voy a sacar a Pablo Freire, como cuando tú dices el ciudadano de bien, un buen ciudadano, él lo critica mucho. Dice, cuando tú eres un buen ciudadano, entonces estás cumpliendo fielmente para el edicto que fuiste educado. O sea, yo tengo que ser un buen ciudadano porque yo me rijo con las reglas del Estado, estoy de acuerdo con la educación que me imparte, estoy de acuerdo con la formación que le da a mi familia y que yo también soy parte de ella, estoy de acuerdo con todo. Esa es la forma de ser un buen ciudadano, según Paulo Freire, o servir a lo que tú acabas de mencionar, de Ortega y Gasset. Y también tiene que ver con mucho, y te insisto, eh, ya mencioné a Freire, pero ya me van a decir, este comunista y tal por cual. Yo estoy lejos, en algún momento en la universidad me inscribí al Partido Humanista Verde,
pero era por una concepción humanista de ser humano, no por un partido político que después se unió a una coalición y después no partí nunca más, no conté con ni un partido político. De hecho, los partidos políticos tienen un negocio que si nosotros educamos bien a los chicos se van a dar cuenta que es un negocio que lo tienen repartido para ellos. O sea, eh, ese es el nivel de desconexión que tienen la clase política, la clase ministerial, social, parlamentaria, con la educación. Ellos ven la educación como un problema y no nos ven a nosotros como parte de la solución, que eso es lo peor. O sea, eh, somos somos como la espada de Damocles, estamos en la cabeza de ellos, pero estamos colgados con una cadena de acero, entonces la espada nunca va a caer. Y Ujú. ellos saben cómo colocar, o cómo seguir, qué sé yo, colocando más cadena o colocándola más arriba, alejándola, porque saben que hay un sistema que está siendo permisivo en el sentido de filtrar ciertas cosas que los estudiantes tienen que aprender y que tienen que saber. Ya quieren manipular la historia de Chile para que no se sepan ciertas cosas. Los niños tienen que aprender de todo y ellos hacer, y aparte que, como te digo, nosotros fuimos muy mal preparados para manejar, no, mi generación en particular, fue muy mal preparada para manejar las redes sociales, para manejar la tecnología en general. Como diría mi familia campesina, de la que yo vengo por una parte, echaron la carreta delante de los bueyes, pusieron la tecnología y después echaron a los profesores a dominar la tecnología. Y eso partió del P900 en adelante, de la reforma educacional. Partió mal todo, o sea, tú tienes que capacitar primero antes si yo no sé escribir, yo no voy a pasarle el lápiz a una persona. Por lo tanto, era de perogrullo que ellos pensaban como políticos que la carga se arreglaba durante la marcha. Y no fue así, absolutamente no, fue un error garrafal en los años 98-2000, donde yo estaba en 98 y yo estaba en cuarto medio. Bueno, y en ese eh, año entró la reforma educacional, justo el 98 que empezó la JEC, claro, la jornada escolar completa. y con otra visión completamente distinta a lo que tenemos hoy en día, que era Por supuesto, porque taller si de tú te pones, tenis, o que, qué sé yo. a mí me causaba una cosa muy curiosa y que te lo voy a dar como ejemplo. Por ejemplo, yo tuve un paseo con un primero medio, cuando tuve a Valparaíso a conocer el Congreso hace bastantes años, como en 2013, 2014. Estábamos al mismo tiempo trabajando el lenguaje, los textos no literarios, estábamos trabajando los textos noticiosos. Entonces yo le hice hacer un paralelo comparativo y que era una evaluación grande, porque la dividí en tres, en donde ellos tenían que analizar distintos tipos de, de líneas editoriales, de canales de televisión, diario y por lo demás. Entonces ellos tomaron una misma noticia de un canal y vieron como otra noticia en el mismo canal nunca tomó en cuenta esa idea. Entonces ahí me hicieron los distintos grupos eh, y ahí coincidimos en un tema muy contingente. Y posterior a eso visitamos, que esto fue una triangulación muy rara, pero se dio, y que pocos docentes tenemos la posibilidad de tener, porque después conversaba con otros colegas y me dijeron, puta, un ejemplo bueno que tenés, porque de verdad te pasaste con el ejemplo, pero fue algo no convenido. Estábamos trabajando esto, ellos llevaron el trabajo, hicieron el paralelo comparativo y se dieron cuenta que eran totalmente dispares. Y al mismo tiempo teníamos este paseo a Valparaíso, al Congreso Nacional, en donde ellos pudieron conocer y turistear ahí con un ticket, ¿cierto? Lo que son las dependencias del Congreso, y nos logramos escabullir para el subte con el curso, que era un curso pequeño como de 20 estudiantes. Entonces, sin tener el ticket, la tip card para pasar al subte, igual pasamos, porque yo tenía un amigo conocido que era guardia y me dejó pasar. Y resulta que abajo es un hotel 5 estrellas el Congreso Nacional.
tenía mesas de pool y estaban inaugurando, bueno, de hecho, después cuando volvimos de esa, de ese paseo, de esa gira estudiantil, apareció días después que se estaban inaugurando en el Congreso los nuevos sillones para los parlamentarios, de 2,5 millones de pesos cada uno, enchapados en oro. Entonces un alumno me dijo, profesor, pero esa noticia salió el mismo día que nosotros estábamos viendo en otro canal que se estaba cayendo el techo del liceo de la comuna de San Miguel, en Santiago. Y ahí tú te das cuenta cuáles son las prioridades. Entonces, ni siquiera eran chicos de Santiago, ni siquiera tenían una realidad cercana, porque era un liceo bastante bueno, bien formado, todo, pero ahí ya tú te formas un juicio en primero medio de lo que está pasando en tu país cuando tú analizas una simple evaluación con un instrumento tan cotidiano como es hacer un paralelo comparativo entre dos medios de comunicación. Y te das cuenta qué es lo que pasa al final. Los niños solos se están dando cuenta de cómo funciona este sistema y hacia dónde están las prioridades. Entonces, cuando tú tienes esas realidades reflejadas en el aula, ¿cómo puedes contradecir? No tienes ningún argumento para defender ni sistema, ni Estado, ni ministerio, nada. Entonces, Pero ahí es triste la realidad, po. entramos en una delgada línea, que en realidad de delgada no tiene nada porque es inexistente, entre enseñar lo que supuestamente nos pide el currículum, que es formar personas críticas, a ser antisistémicos y que nos tilden de conflictivos, Ya no de puedes mal decir. formar a los estudiantes y que los Exacto. apoderados nos la piden por enseñar ese tipo de pensamiento tan comunista que hoy en día, yo siento, no sé si compartirás eso, pero con los gobiernos, con el gobierno actual y con lo que ha sucedido políticamente, como que renació ese concepto de comunista como una ofensa de él es comunista Claro, al paredón. lógicamente, porque lo que se han dedicado los dueños del cortijo, como dice Gavin Espinés, los dueños del cortijo han hecho un muy buen trabajo, te hablo de profesores españoles que tengo. Los dueños del cortijo se han preocupado, y les dicen los dueños del cortijo por no llamar las izquierdas duras, pero se han preocupado mucho con este tema del manejo de las tecnologías, de vilipendiar y de manosear impúdicamente conceptos que son ya retóricos y clásicos dentro de la historia del universal prácticamente, y que la manejan y la manipulan a antojo y conveniencia de cada movimiento, o sea, o de cada parecer o percepción, o de cada partido político. Eh, como te digo, yo estoy fuera de todo lo que es un sistema. Yo estoy trabajando en un municipio. El municipio es de izquierdas, pero mi trabajo es el que habla por mí. Yo no entré por un pituto político, me pidieron una propuesta de cultura en donde yo me gané un proyecto que lo ejercí de 2024 y la Seremi de Cultura me dijo su comuna de residencia, te mira, aquí estoy, bueno, ejecútelo en su comuna de residencia y está súper bien. Entonces yo le presenté el proyecto al alcalde de turno y él no me pudo negar la posibilidad porque venía desde una Seremi. ¿Me entiendes? Posterior a eso se fue el encargado de cultura que va acá, porque la cultura acá está muy bajo pelo por todo lo que te digo yo, que es muy tradicionalista, pechoña y que se debe más a las fiestas guasas y todo lo que tiene que ver con folclore más clásico y de los guasos quincheros y todo eso. Pero tiene que ver también con que tú te haces un espacio y tú tienes que tener un buen diálogo con las personas que piensan distinto a ti. Yo no pienso igual a las personas de derecha, pero tampoco me voy a izquierdizar absolutamente porque ellos también han sido parte del negocio. Yo soy muy crítico de eso. Por lo tanto, no voy, no es que yo no quiera estar, yo quiera estar en paz con Dios y con el diablo, sino que tengo que verlo objetivamente, porque estoy hablando de educación. Y si a mí me piden no ser, no educar consejos, entonces yo tengo que tener un punto medio. Y para eso también es la lógica de conversar estos temas, porque el ejemplo que te puse no era algo que yo estaba poniendo a priori para que los estudiantes se dieran cuenta. Ellos descubrieron y relacionaron conceptos. O sea, por una parte, los políticos están
comprándose, adornando su casa con cosas espectaculares que yo jamás voy a tener en la mía. Y por otro lado, tienes un liceo que se está cayendo a pedazos. Entonces no es algo que uno le ponga para que los estudiantes se tomen arte y parte por una línea política. Es una realidad. Nosotros nos enfrentamos y tenemos que entenderlo de una vez por todas, colegas. Nosotros nos enfrentamos a una realidad social que nos consume y no nos deja educar. Cuando tú educas en la realidad cultural que está viviendo un país, ya estás creando una conciencia social distinta, no partidista, una conciencia social, de la cual, claro que sí, los partidos políticos te van a querer hacer, te van a querer convencer de llevarte como harina a su molino, pero no es el caso, no debiera serlo. Ahora, aplicando un poco, volviendo a parafrasear libros, la, el espejo retrovisor de Jocelyn Holt, ¿cómo tú mirarías tu trabajo actual teniendo en cuenta la pedagogía? ¿Qué cosas extrañas? ¿Qué cosas no extrañas? ¿Y qué es lo que te motiva a seguir trabajando fuera del aula, en modo avión? Yo creo que de una u otra forma en cultura uno siempre trabaja la educación, de una u otra forma. Y creo que es muy importante que los colegas también tomen en cuenta que la formación profesional no termina cuando tú terminas la U. Eso es clave, ¿ya? Es súper clave. Creo que hablo por muchos, no solamente por mí. Y que actualizarse sobre todo en lo que es tecnología, que es lo que más a mano traemos nosotros, mi generación, de cómo los chicos se están educando, porque los chicos se están educando a través de las redes sociales. Y eso es un fenómeno que ya no es un fenómeno, sino ya un paradigma establecido dentro de lo que es la cultura universal en la sociedad, no solamente en Latinoamérica. Europa tiene otras formas de trabajar lo que es la tecnología, y en Medio Oriente ni hablar. Los niños no tocan tecnología hasta cuando ellos sepan reconocer sus valores cuando tienen el año cero. Eh, Tienen otra formación totalmente desprovista de todo este círculo tecnológico porque entienden que es una herramienta y no un lujo o un divertimento. Lo que me dice de Jocelyn Hall, entiendo muchos puntos de vista. He leído artículos sobre el libro, no lo he leído propiamente, pero sí creo que dentro de lo pesimista que podamos ser, como se ve hoy día contractualmente la educación, podemos también analizar que existen y tenemos todas las herramientas, están. El tema es que nosotros tengamos la capacidad política como docentes, no partidista, política. Porque, como te digo, los dueños del cortijo están a este lado y a este. Y son familia de un mismo negocio. El negocio está ahí. Nosotros como profesores tenemos que tener una alineación política, pero desde la educación. Que nuestra bandera sea que la educación tiene que ser liberada de todo prejuicio y que tenemos que educar en realidad y cultura actual, no evocarnos a los libros de historia, porque si no vamos a seguir utilizando el mismo sistema mecanicista de educación de Thorndike, de todos los teóricos antiguos, ¿cierto? De Skinner y todos estos del condicionamiento operante, que nos quieren condicionar a través de una historia contada por un libro de cómo tenemos que proceder con ciertos conocimientos o para qué nosotros tenemos que ser capaces de establecer ciertos aprendizajes. Y al fin y al cabo, retomando lo que tú decías, como lo mencionado por Paulo Freire, que al final la educación de mercado, ¿cierto?, va sacando a través de un molde tipos funcionales
pero no seres un modelo, pensantes. funcionales al modelo, pero no para un desarrollo de la cultura. Se tiene que entender que ningún país desarrollado ha seguido esa lógica. La lógica que nosotros tenemos que seguir para salir de un subdesarrollo cultural y educativo es que a mayor educación, mayor dosis de realidad imperante en el momento, mayor juicio crítico, y que esa dualidad va a producir una cultura distinta, un conocimiento diferente y referentes absolutamente desprovistos de líneas políticas tradicionales que mantienen estancado este país. Porque lamentablemente no podemos desestancar este país educativamente si nos mantenemos estancados en un prejuicio político que tiende a pensar de que si nosotros liberamos en cultura la educación, entonces vamos a tener un país anarquista, un país politizado de izquierdas, que en ningún caso funciona con esa lógica, absolutamente. Tú tienes en Alemania que la economía social de mercado es un socialismo totalitario, pero que está basado en un patrimonio que viene de un capital absoluto. Lo mismo Rusia, lo mismo el imperio chino. Tienen unas sociedades, son socialismos capitalistas que han tomado de ambas partes lo mejor de ambas visiones y han funcionado. Mira cómo están, son las potencias más grandes del mundo. Aquí existe en nuestro país como experimento social desde los años 60, 70. Un cerco cultural que lo puso Estados Unidos, porque nosotros somos parte de un experimento, que eso está desclasificado por todos los informes de la CIA, y somos un experimento. Y los jóvenes actualmente lo saben, pero el problema es que ellos que lo sepan no es que les importe. Mira, Si tú no los educas, justamente con lo que estás diciendo, y volviendo a citar otro libro, oye, perdona, pero de verdad que es tremendamente interesante la conversación y nos alejamos diametralmente del foco de este podcast, es claro. las memorias de Kissinger. Sí, Las memorias de Henry Kissinger, y te estoy sí, diciendo que esto se publicó en los 80. No, por no, supuesto. no es una no No es sé, una memoria esa nueva, información pero se ya liberó en los 80, pero ya estaba pensado porque las políticas de Kissinger vienen desde las primeras, de desde Nixon. los primeros mandatos de Nixon. Sí, Entonces, pero aún así lo que yo quiero decir con esto es que ya desde los 80, sin toda la desclasificación que se hizo con la CIA a fines de los 90 y 2000, ya se tenía absolutamente clara la visión de Norteamérica, bueno, de Estados Unidos en realidad con Sudamérica. con Latinoamérica en la Guerra Fría. Cómo se intervino la realidad económica, social, Interviene la economía, educacional. las sociedades, la civilidad. Recuerda muy bien que tuvimos cuando vino la reforma educativa, yo alcancé a tener educación cívica, yo Ujú. alcancé a tener filosofía, Sí, yo también. y, y es impresentable que los jóvenes, y ahí te das cuenta en el marco de cómo, cuál fue el negociado para que retornara la democracia con los partidos políticos. Es decir, fue todo convenido como un negocio en donde los partidos políticos dijeron sí, vamos con esto, pero nunca tuvieron una autonomía de país para decir no vamos con esto otro, que es entregar el Estado a los grandes capitales. Entonces, claro, obviamente, si yo soy funcional a que el dueño del cortijo sea 9 familias o 7, y que le rinden cuentas a Estados Unidos, perfectamente entendemos hacia dónde va el ideario educativo, o para qué estamos educando estas nuevas sociedades, estas nuevas generaciones en nuestro sistema educativo. Entonces,
Partamos de la base de que nosotros tenemos que ser críticos con la realidad. Y si no somos capaces de ser críticos con la realidad, entonces no vamos a hacer un buen trabajo. Porque vamos a ser funcionales y serviles a lo que nos decía nuestro profesor, mi profesor, Ricardo Garrido. Los profesores se ganan el pan haciendo la pega y nada más. No descubren más allá que ganarse la pega así, de esa forma. No son críticos de lo que están haciendo, sino que son juiciosos para no hacer lo que tienen que hacer. Por lo tanto, no estamos hablando ni siquiera de metodologías pedagógicas, estamos hablando de opciones de vida que nosotros tenemos que tomar. Y ahí te respondo la pregunta, y te respondo como profesional y como ser humano. El mayor de los motivos que me llevó a salirme del sistema educativo fue precisamente eso, que yo no estaba pensando por mí mismo para educar, me estaban diciendo lo que tenía que hacer. Entonces es un gran punto que reconocerse uno como profesional en esas instancias. Sé que son muy, muy desfavorables, sé que no son lo ideal tampoco, de tener que elegir entre esto o esto otro. Pero sí es nuestra responsabilidad asumir que si queremos una educación de verdad satisfactoria y que nos deje educar en libertad, tenemos que ser nosotros mismos. Yo veo un montón de colegas muertos de miedo hablando en una sala de profesores. Esa es la realidad. Veo en colegas absolutamente que no quieren opinar para que el jefe UTP no le diga nada, para que el inspector general no le diga nada, para que el director no le diga, oye, ¿sabes qué? Nosotros opinamos esto otro, así que tú estás mal, estás trabajando fuera de la línea de que nosotros vamos como una... Entonces, claro, si tú no tienes la opción de trabajar libre y espontáneamente y darte la libertad de prescindir del aula, inclusive tienes que prescindir del aula, tú educas en todo momento. La educación nunca deja de ser parte de tu vida. Tú aprendes en todo momento y estás educando en todo momento. Educas a tus hijos en la casa, educas a tus sobrinos cuando vienen a tomar once, educas a tus padres cuando tienes un conocimiento nuevo, ellos te siguen educando y tú sigues aprendiendo hasta que te mueres. Y esto no termina. Si nosotros no somos capaces de plantearnos de esa forma nuestra vocación, entonces en definitiva nos equivocamos de carrera. Y lo hablo por muchos colegas que he recibido últimamente muy malas noticias. Hay colegas que se suicidaron por problemas familiares, por problemas económicos. Hay un montón de gente que está con tratamiento psiquiátrico, colegas que están con licencias psiquiátricas hace muchos años, que los obligaron a volver cuando se transformó la educación, que ya salió, que los estamentos, yo el último colegio que estuve era un colegio municipalizado. Y bueno, también coincidió que se incorporó el SLEP, entonces muchos colegas que lo hicieron volver, estando recién con un año de terapia, en donde salieron en muy malas condiciones y que hoy día están pidiendo una jubilación por enfermedad, condiciones paupérrimas, viejo. Sí, estamos hablando de realidades totalmente dispares. Hay colegas que trabajan en el colegio Malacagüello, donde trabajan con 200 estudiantes, en donde cada sala tiene 20 mesas, 20 sillas, en donde los niños son hijos de ingenieros, de doctores y de otros profesionales que trabajan de meteorólogos y de vulcanólogos, que es un condominio cerrado, en donde tienen condiciones absolutamente ideales de trabajo, en donde cualquiera quisiera trabajar, obviamente. Pero son muy pocos los docentes que pueden decir eso. O sea, la realidad es otra. El 72% de los colegas está trabajando en el sistema particular subvencionado y sistema público, y un 28% está trabajando en un sistema particular privado y particular subvencionado. Y son totalmente dispares las realidades. O sea, no hay, no hay un paralelo de comparación. O sea, tenemos la mayoría de los colegas que en esta posición como tú dijiste, el docente en modo avión, como tú
mencionaste este podcast, como lo bautizaste, tiene que ver con que hay que parar y replantearse, y hay que hacer un trabajo reflexivo profundo. A veces la vida no te da tiempo para eso, porque muchos de ellos están con una enfermedad de base, muchos de ellos ya tienen muchos años de docencia, muchos de ellos, de mis colegas que yo los quiero mucho, Willy Menchewin, me acuerdo de algunos nombres, profesores interculturales, profesores formales académicos de las universidades, de la Universidad Autónoma, de la Universidad Católica de la Universidad de Valdivia, y un montón de casas de estudio, la Universidad Católica de Villarrica, un montón de lugares. Están con problemas de salud porque no les da en realidad para costear sus enfermedades, que eso es un problema de base, y por eso te digo, educar en la educación real y palpar la realidad es crudo, pero a la vez gratificante cuando tú dices que esto sea la realidad visible y que no sea la realidad invisible. Te da una forma de entender la educación de una manera totalmente distinta. No podemos educar en base a una historia que nos contaron. Tenemos que educar en realidad. Esto es lo que pasa, esto es lo que tenemos que cambiar. Para esto tienen que estar provistos las herramientas de conocimiento, las herramientas que podamos crear como instrumentos de evaluación. Todo lo que tenga que ver con el proceso de la educación tiene que ver con la realidad. Nosotros no podemos alejar la realidad de la educación. No podemos pensar que los niños van a entretenerse mientras la realidad de la casa es totalmente lo contrario. Creo que hay muchas cosas que hay que cambiar y hay muchas cosas que podemos modificar. E insisto, las herramientas están. Lo que tiene que estar es la conciencia de poder reorientar y reorganizar la educación para poder plantearnos y alinearnos en una línea productiva de educadores felices y reencantados nuevamente con lo que están haciendo en su día a día. Es muy difícil en las condiciones como se está planteando hoy día la educación. Tenemos colegas que los matan en los colegios, tenemos un montón de déficit que no se está haciendo cargo ningún instrumento del sistema educativo. Por lo tanto, bueno, si murió un profesor o una inspectora en un colegio en Antofagasta, que un niño entró con armas, sin armas, y claro, se están poniendo leyes y todo eso. Ahora, ¿hasta dónde te va a permitir hacer algo con eso? Los problemas de base no están solucionados con eso. Ahora, a modo de conclusión, de verdad que se nos ha ido el tiempo volando. De hecho, creo que este va a ser el capítulo más largo que voy a hacer. Y de verdad que no te quise interrumpir en lo más mínimo porque aparte de parecerme un poco grosero por todo lo que tenías que decir, la importancia y trascendencia que has dicho durante todo el podcast es realmente increíble. Yo de verdad que me siento muy orgulloso de poder tenerte acá. Y como te decía, a modo de reflexión, ¿tú qué le dirías a todos esos profesores que están pensando en dejar la docencia y entrar en modo avión? Yo creo que lo más importante es que ellos entiendan que no pueden vivir en algo que los tiene atrapados. Que hay muchos colegas que yo he conversado, así como fuera interno, muy personal con ellos. Y muchos de ellos se sienten atrapados, viejo, porque no les queda otra opción. Y eso es lo terrible. Siempre hay opciones. Lamentablemente uno dedica mucho tiempo y algunos solamente tienen la oportunidad de estudiar una sola carrera. No puedo dejar de pensar de que hay muchos colegas que están en el sistema educativo por una vocación que les nació del alma y conozco grandes colegas y muchos de ellos ni siquiera están pensando en retirarse del aula, porque tiene que ver con que ellos tienen una vida establecida dentro de ella y hay un montón de cosas, establecieron sus vidas en el colegio, su vida completa oscila en torno al establecimiento. Hay un montón de realidades distintas, no sabría darle un solo consejo a todos, pero sí
no vivan, no se queden atrapados, no queden atrapados en un establecimiento que les da pésimas condiciones laborales, que no respeta su calidad profesional, porque hay muchos casos en donde los establecimientos no te respetan tu calidad profesional. De hecho, tú le prestas servicios que no son reconocidos como profesional de la educación. Tú les prestas un servicio. Es como que te arriendan tus conocimientos. Es básicamente eso. Hay muchos colegas que están trabajando en esa realidad. Entonces, hay un montón de realidades dispares. O sea, son todas realidades distintas, pero sí hay una realidad fundamental en que el sistema educativo te hace vivir y que creo que la viví en todos los contextos que me tocó trabajar y que sí la puedo recomendar. No vivas en un ambiente tóxico laboral porque no tienes de otra, porque te vas a enfermar y el tiempo que dediques a eso no va a recuperar tu salud. Imposible hacerlo. ¿Ya? Lo principal para educar es estar bien contigo en mente, corazón, porque esto es con los sentidos. Tú tienes que estar claro que hay problemas dentro del colegio y si no están dispuestos como comunidad educativa a alcanzar soluciones concretas en donde se respete el tiempo de cada uno de los docentes para educar, el tiempo para planificar, el tiempo para realizar tus actividades y te sobrecargan de pega porque eres el nuevo, porque te tocó nomás, o porque todavía no te pasan a planta, o porque todavía estás a honorario, o porque todavía tienes un montón de otras condiciones laborales, o porque tu contrato es al año y tú esperas que terminando diciembre te llamen nuevamente en marzo para renovarte. Si tú te sientes atrapado, eso no vale la pena. Absolutamente no vale la pena. Y llegó el momento del cierre. De verdad que se nos pasó la hora volando y te agradezco enormemente la gentileza de estar acá. Y esta es la pregunta de verdad que es más importante porque la idea, así como lo he dicho en los otros capítulos, la idea de este podcast es visibilizar la realidad de los docentes que estamos fuera del aula, que seguimos siendo docentes, seguimos existiendo y seguimos queriendo esta linda profesión, pero además es poder levantar los emprendimientos que tienen estos docentes. Me ha tocado desde una cervecería artesanal, desde panaderías y también escritores como es tu caso, Rodrigo. ¿Dónde Claro, te podemos encontrar? ¿Cómo podemos leer tus libros? ¿Cómo podemos hacer crecer esa comunidad también que puede enriquecer tu trabajo? mira, yo de verdad que me he estado dedicando mucho a lo que es eh, tratar de resalzar, por ejemplo, el trabajo artesanal de aquí de la comuna, trabajo con artesanos, hay mucha artesanía que sobresale. Tengo la suerte de tener un amigo escultor que cuando, en el tiempo que éramos universitarios, bueno, él desertó de la universidad y se dedicó a artesano y escultor en madera y otros materiales, que optó por eso, por el talento que él tiene y ha conocido gran parte del mundo por eso y es un referente de la comuna. He tenido la oportunidad de trabajar con gente que tiene emprendimientos de artesanía en distintas cosas, manualidades, profesores de arte que les gusta hacer diseño, dibujantes que hacen cosas que promocionan muy bien. La verdad es que yo no he mirado la escritura como pyme. Soy bien honesto en eso. Yo tengo como 3 libros que todavía no puedo publicar, que tengo un libro publicado, sí, tengo otros trabajos de los cuales he participado, que son trabajos internacionales, que son trabajos del Estado de la Educación eh, son proyectos que son Fondesit, que son, por ejemplo, el Estado de la Educación en Latinoamérica, de la educación rural en Latinoamérica que yo con otro colega y son, bueno, Rodolfo Lousa, que es un amigo periodista, otro amigo que es un doctor en investigación de educación y él vive en Chile, que ahora anda en Paraguay, con él hicimos una triangulación ahí de encuentros y pudimos publicar el capítulo chileno de ese texto.
y hay otros textos más que también hemos visto con educación intercultural y el estado de la educación intercultural y cómo se inserta la educación intercultural en la urbanidad, que poco reflejo se ve de ello más que en las partes rurales. He estado en trabajos de investigación y lo mío es la escritura, la poesía, ese tipo de libros, que tengo como dos o tres más que todavía no puedo publicar, porque me he dedicado más que todo a resaltar, como te digo, el trabajo de precisamente de los colegas que tienen emprendimientos que tienen que ver más que todo con la artesanía y sus trabajos personales propios, de arte, de pintura, de dibujo, de tallado, de curtiembre de cuero. Me he dedicado más a resaltar ese tipo de trabajo, que en realidad yo como encargado de cultura he tratado de darle un tiraje personal para que ellos puedan formalizar y puedan agruparse en un grupo y una organización de artesanos y donde tengan cara visible para presentarle sus demandas al municipio. De esa forma he podido tratar de ayudar a los colegas concretamente. Hemos hecho ferias, hemos hecho bastantes cosas a nivel comunal. Ya no me salió mucho de aquí. Y lo que son las lecturas, como te digo, me invitan, me hacen invitaciones a Santiago, algunas más acá cerca de la región. Tengo amigos en Chillán que me invitan siempre a leer. Es un círculo un poquito más cerrado. Convengamos que la lectura y la literatura, por lo general, ya sea novela, distintas categorías, es un poquito más sectaria, un poquito más segmento. Y el arte en sí, por eso también he dejado un poco el segmento de la literatura a un lado. He hecho talleres con adulto mayor, sí, también. Claro, a los colegas de lenguaje los insto a postular, por ejemplo, en su municipio donde ellos residen, a postular proyectos de educación informal. Ahora estoy con un proyecto de una OTEC que quiere educar a los de primero a cuarto medio a personas de la tercera edad que todavía existen, aunque no lo crean, existen personas que no han tenido educación por muchos años y personas que no han terminado su educación, que son tampoco tan lejos de la generación de nosotros. Entonces, claro, hay muchas formas de ir trabajando este tema de la reinvención, digamos, y que, claro, pueden postular talleres y que vayan siempre a la parte de cultura, porque los profesores tienen muy buena pegada con la parte cultural. Ahora entendemos que han habido recortes, hablamos de 51 mil millones de pesos, que recortaron al Fondo de Cultura este año por el gobierno entrante. Entonces, claro, hay cosas, pero sí, en municipios grandes también se hacen cosas importantes. Hay a nivel corporativo también se mueve la educación eh, de manera informal y que hay un montón de formas de poder alcanzar también ciertos eh, módulos de trabajo que puedan ser muy adecuados para las distintas necesidades de todos los colegas. O sea, tampoco voy a apuntar a todo porque creo que no englobo a todo. De hecho, hay un montón de cosas que están fuera de mi alcance. Pero sí, talleres y todo ese tipo de cosas sí se pueden hacer. Y en tu caso, ¿dónde podríamos encontrar tus libros? ¿Dónde te podríamos leer? Mira, yo tengo mi libro, no sé si lo habrán comprado, tengo que dejé unos pocos ejemplares en Santiago. Los dejé en la Imago, la librería Imago. No sé si no, perdón, la librería que leo. No sé si estará en Santiago. Y la que leo de Temuco, y la que leo de Concepción, y la que leo Punta Arenas, y la que leo Puerto Montt. Tanto como desparramado. Dejé un par de libros ahí que están ahí y están a muy bajo costo también, así que eh, me invitaron a publicar en Argentina, que es también algo que estoy tratando de ver más a futuro. Y coordinando ciertas cosas, no estoy metido en muchas cosas, la verdad es que estoy eh, principalmente trabajando lo que es ayudar más que todo, porque sí tengo un puesto de trabajo que es coordinación de cultura, que me sacaron por tema político, porque obviamente llegó un administrador nuevo y después de que salió este gobierno quería un compromiso político real. Bueno, yo le dije,
no va a tener de mi lado, no va a tener un compromiso político real, porque yo no llegué por ese motivo. Yo no llegué postulándome aquí a ser concejal en un futuro, ni mucho menos seguir un partido de ninguna línea política. Así que eso no le gustó. Perfecto, me pidió el cargo, le dijo al alcalde que yo no seguía, y el alcalde le dijo que no, y yo seguía. Entonces, eh, te das cuenta, por eso digo que la comunicación muchas veces es clave, es una herramienta clave. Comunicarse bien con los jefes, tener una buena conexión con las personas que uno va a trabajar. Eh, Pymes y emprendimientos hay muchos, y de acuerdo a lo que uno quiere hacer, se tiene que enfocar y darle con todo nomás. Rodrigo, Creo que de verdad te agradezco enormemente la gentileza. Ha sido un honor y un orgullo tenerte acá en este tercer gracias. episodio. Así que nada, po, mucho éxito. Gracias, gracias por este momento de reflexión tan importante y la verdad tan necesario debido a que los espacios dentro de la docencia a nivel escolar no existen. Así que muchas gracias, gracias a los que nos están viendo y nada, pues mucho éxito y un abrazo enorme. Un saludo, Cristian, y felicitaciones por lo que es esto de tu podcast. Creo que espero que haya más colegas que puedan aportar con sus conocimientos. Yo tengo el conocimiento de haber estado en muchos ámbitos de la educación, y también eso me ha servido para tener una vista panorámica general también, y no absolutista ni sesgada ni una posición determinada, sino que una vista general que yo creo que la mayoría, no sé si todos, pero la mayoría tenemos, de lo que es la problemática en sí, y hasta dónde tiene que llegar nuestra capacidad para solucionar. Eso es más importante. Te agradezco nuevamente y muchas gracias por la invitación. Bueno, y recuerden que existe vida más allá del aula, así que un Claro. abrazo enorme, muchas gracias.